Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, el verso 2 y el verso 3. Tomémoslo desde el 1, Alejandro, por favor. Tomémoslo desde el 1. Todos conmigo leamos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El 3. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amén. Siéntese, por favor, tenga la amabilidad. Ya oramos al Señor para que Él nos hable en esta mañana. Quiero predicarle esta mañana un tema que lleva un título muy sencillo y es: predica la palabra. Amén. ¿Alguien me escuchó? Amén. ¿Cuál es el tema? Predica la palabra. Qué bueno que nosotros podamos esta mañana entender la importancia de ser predicadores de la palabra. ¿Qué es predicar? Anunciar. Es contarle a otro. Nosotros tenemos un contexto muy pentecostal. Y es que si yo le digo al hermano, a ver, ¿a quién le digo? Al hermano Ernei, predique. Él de una vez viene y dice: listo, pastor. Y se para aquí, ¿a qué? Yo le digo a la hermana, a ver, ¿quién le digo? A la hermana Milady o Milady en español. Yo le digo: hermana Milady, Milady, ¿quién es mejor en español? Hermana Milady, usted debe predicar la palabra. ¿Y qué es lo que ella me va a responder? Pastor, ¿y cuándo? ¿Sí me estoy explicando? Hermana Lady, va a predicar. Pastor, ¿y cuándo me toca? Para las que sea. Porque tenemos un contexto que predicar es pararnos ¿a dónde? En un altar, o pararnos en una mesita, o pararnos en una esquina y dar un mensaje de 5, 10 o 15 minutos. Ese es el contexto pentecostal que nosotros manejamos. Pero cuando hablamos de predicar, el origen de la palabra predicar es anunciar. Amén. ¿Es qué? Anunciar. Y si usted no, vamos a bajar de la parte espiritual al término predicar, para que comprendamos la esencia. Yo le voy a decir al hermano Iván que debe ir a correr la camioneta porque vienen los guardas. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy anunciando. ¿Anunciando qué? Que debe ir a correr la camioneta. Le estoy dando un mensaje. Y uno no dice: uy, el pastor está predicando, porque tenemos el contexto espiritual. Pero en el contexto etimológico, lo que yo hice con él fue predicarle, anunciarle, darle un mensaje. Entonces, cuando yo parto de ahí, todo lo que yo le diga a otro es una predicación, es un anuncio. Entonces, cuando yo parto desde esa etimología, entonces a mí se me acaba el miedo de predicar. Dígale al que tiene al lado: Jesucristo viene pronto. Por favor, dígase. ¿Qué hizo? Dígame, ¿qué hizo? Predicó. Perdóneme, yo lo digo así, pero a usted le tocó a este pastor. Eso es más fácil que manejar una quinto, hermano. Facilito. Pero como nos metemos en la cabeza, no es que yo no puedo predicar. Eso es imposible. Es más, eso es un don de Dios. Pero según la etimología, predicar es anunciar, es dar un mensaje. Y este mensaje tiene un propósito. El mensaje que le di al hermano
y van. El propósito es que no le hagan un parte. Si el hermano Iván termina la escuela bíblica y no encuentra la camioneta ahí, es porque él no le puso cuidado al mensaje. Pero la parte mía, que es darle el mensaje, ya la hice. ¿Está conmigo? Cuando yo lo llevo a esa parte tan sencilla como es la etimología, como es la raíz de la esencia de predicar, hermano, aquí todos somos predicadores. Los amigos que vienen esta mañana al culto son predicadores. ¿Por qué? Porque salen del culto, se encuentran con otro amigo y le dicen: estoy yendo a la iglesia, y en la iglesia he sentido la presencia de Dios, y Dios está haciendo una obra maravillosa en mi vida. ¿Está qué? Ven. ¿Sí ven lo fácil que es? Cuando una persona se para aquí, ¿a qué me paro yo aquí? A darles un mensaje, a darles un anuncio, a darle una noticia. Eso se llama predicar. Pero lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer allá, lo puedo hacer en el trabajo, lo puedo hacer donde quiera. De ahí que hay en Pablo una preocupación. Si usted observa ahí en la parte, en el mismo capítulo, en el verso número 6, en el mismo capítulo, en el verso número 6, ¿en qué condición está Pablo? A ver, leamos todos. ¿En qué condición está Pablo? ¿Qué es lo que está próximo a suceder con Pablo? Pablo se va a morir. Y entonces Pablo está hablando con un pastor joven que aparentemente, y así fue, le quedaban todavía muchos años más de vida. Y a mí me llama la atención que la principal preocupación de Pablo es que Timoteo siga predicando, siga anunciando la palabra de Dios. Y yo estaba meditando esta semana en este texto que puso Dios en mi corazón para compartirlo con ustedes en el día misionero. Y yo creo que si Pablo estaba preocupado hace unos... ¿cuánto tiempo hace que Pablo escribió esa carta? Eso es, estamos oscilando por ahí en el año 67, año 70. Entonces estamos en el año ¿qué? ¿2000 qué estamos hoy? 2023, por favor, los matemáticos, réstenmele a 2023 70 años. 1953. A ver, ¿cuántos? 1953. Oiga, ya que hace 1953 años el apóstol Pablo estaba diciendo: por favor, necesito que sigan predicando ¿qué? No, ¿y cómo lo manifiesta él? ¿Predica la qué? La palabra. Póngame el verso 2, Alejandro. Predica la palabra. Y la razón por la que él pide que prediquen la palabra es el verso número 3. Porque vendrá tiempo cuando la gente no querrá oír o no querrá vivir la palabra, no querrá oír la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y yo le voy a decir algo con cariño. Estaba preocupado Pablo hace 1953 años. ¿Cómo debemos estar nosotros? Debe haber en nosotros más preocupación por predicar la palabra. Ahora yo pregunto, ¿se cumplió lo que dijo Pablo? Porque Pablo dice, mire, se amontonarán maestros conformes a sus concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? El deseo de pecar. Eso es. Esa concupiscencia es eso que hay en usted que lo lleva a pecar. ¿Y qué es lo que pasa? Que Pablo dice, vea, van a venir tiempos en los cuales va a haber gente que no va a predicar la palabra, sino que va a predicar mensajes que le permitan a la gente vivir de acuerdo a sus ganas de... Y hoy tenemos una cantidad de ideologías
de pensamientos que no llevan al hombre a salir del pecado, sino que llevan al hombre ¿a qué? A estar en el pecado y a decir, yo así como estoy bien. Y hay maestros, según lo que en la misma Biblia dice, se levantarían maestros que le enseñarían a los hombres sus propias concupiscencias. Entonces ahí es donde aparecen religiones que dicen, usted así como está bien, usted lo único que necesita es venir aquí a hacer una siembra, usted lo que necesita es venir aquí, usted no necesita cambiar nada más, levante su mano derecha y diga, yo recibo a Jesucristo como mi Salvador personal, y le dicen a la gente que con eso ya son. Y tenemos una cantidad de gente, se lo digo porque yo los he conocido, los he tenido que tratar y he tenido que predicarles la palabra, que le dicen a uno, pastor, yo también soy salvo. Y entonces le pregunto, ¿y cómo así que usted es salvo? Cuénteme, ¿qué hizo para ser salvo? No, yo escuché un día una enseñanza de X o Y persona donde él dijo, ponga su mano sobre el receptor y ahora repita conmigo, yo, fulano de tal, acepto a Jesucristo como mi Salvador personal y prometo vivir para Él. Y tengo a partir de hoy asegurada la vida eterna. Y yo le pregunto, ¿eso es verdad? ¿Sí o no? Pero observe que está lleno el mundo de maestros que le predican así a la gente. Ya usted no tiene que, ¿para qué? Y es más, se paran en púlpitos y se paran por medios digitales, se paran por medios de información, que sea radio, televisión, a decirle a la gente, no hay necesidad de tanta cosa, no hay necesidad de tanto fanatismo. Y yo quiero decirle con respeto, una cosa es el fanatismo, que ese no cabe en ninguno de nosotros, y otra cosa es vivir conforme a la palabra de Dios. Y qué bueno que nosotros no confundamos fanatismo con obediencia a la palabra. No confundamos fanatismo con hablar la verdad, porque es que la verdad dice que para ser salvo hay que arrepentirnos de todo corazón, hay que bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo y hay que perseverar en el Evangelio hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, nosotros nos estamos contentando con que la gente diga, es que yo conozco a ese Dios, yo también leo esa Biblia, pero la están leyendo muchas veces para acomodarla a su propia manera de vivir. Y la acomoda, y quieren acomodar la Biblia a su concupiscencia. Porque el objetivo de muchos no es realmente vivir la palabra. Y es más, usted me va a perdonar lo que yo voy a decir esta mañana aquí, pero a veces la gente no tiene ni la culpa. Porque les están enseñando, les están hasta tomando textos bíblicos y los están sacando de contexto para decirle, usted así puede estar, usted no necesita tanta cosa, eso de vivir en santidad, eso del buen testimonio, no, usted, mire, en última, el Señor viene por el Espíritu, el Señor el cuerpo, con su cuerpo usted haga lo que haga, que no pasa nada, eso tranquilo. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo estén enteramente preparados para la venida del Señor. Por eso necesitamos en Picadito gente que predique la palabra. ¿Sí me escuchó? Amén. Hermano, ¿sabe cuál es la artimaña más brava que está utilizando hoy el enemigo? El desconocimiento de la palabra por parte de la iglesia. Sí, Señor. Hay gente que se asusta cuando uno en el culto pide un texto bíblico. Que no me toque a mí, que ni me mire. ¿Ya acabaron?
oiga bien, que se habla de un evangelismo y no salen no porque no sepan hablar, sino porque no saben Biblia. Y yo lo digo, hermano, está sucediendo en muchas partes. Sí, Señor. Es más, uno escucha gente que dice, pastor, como dice la Biblia, ayúdame que yo te ayudaré. ¿Cuál Biblia, amigo? Sí. Y el mundo entero está necesitando palabras de Dios. Mire, la gente prende el radio o prende el televisor en el canal 1 o en el canal X o Y, los que tienen, ¿cómo se llama eso? ¿Qué hay en los canales? No, esa que paga uno del municipio. Ellos son los que tienen el TV cable y hay una cantidad de canales donde la gente puede sentar horas a oír lo que le están acomodando para que pueda seguir en su propia concupiscencia. Y la gente dice, yo ya oí, yo ya recibí, yo ya sentí que vino un soplo y ese soplo, ya con ese soplo soy bendecido. Era el ventilador, hermano, que estaba ahí. Alguien que diga gloria a Dios. Por eso hay una preocupación en Pablo, Timoteo. Necesito que prediques la palabra. Hermano, cuando uno tiene palabra de Dios en la vida, uno no le tiene miedo ni al mismo diablo. Bueno, hay como 20 amenes nomás esta mañana. Voy a volver a decirlo. Cuando hay palabra de Dios en su vida, usted no le tiene miedo ni al mismo diablo. Amén. Y por cierto, yo quiero decirle que hay uno que es más poderoso que el diablo, y es que el que está con nosotros es ese poderoso. Porque tenemos cristianos en la iglesia que hablan más del diablo a veces que de Jesús. Hermano, y yo me levanté, y desde que yo me levanté sentía el diablo. Ay, hijo, está regado. No. Porque mi Biblia no dice, escuche bien, mi Biblia no dice vosotros sois el templo del diablo. No, mi Biblia dice, la palabra de Dios dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Y una cosa con el diablo, hermano. Y viene alguien a la iglesia y entonces, como es normal que la persona cuando está dejando todas las cosas que son del mundo, ahora empieza a verlas mal, y hay una cosa en nosotros que se llama concupiscencia, y nosotros somos tentados de nuestra concupiscencia. Entonces resulta que eso es como cuando usted quiere comprar un carro. No voy a dar aquí más nombres de carros, vamos a poner que usted quiere que el hermano Arnold, vamos a poner al hermano Arnold de ejemplo, que ya me da pena siempre ponerme de ejemplo yo. Y le voy a preguntar si alguno aquí le ha pasado. Uno dice, me quiero comprar un Renault 4. Oiga, no se ha tenido una mente con un Renault 4. Está en mi banda. No voy a poner otro ejemplo. Un carro que a usted le guste rápidamente. Una Prado. Uy, vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Así ve. Entonces, miren, le voy a contar algo. A mí me ha pasado. Uno dice, oye, a mí me gustaría comprarme una Prado. Y usted sale a la calle y empieza a ver ¿qué? Prado. Antes de que usted hablara y dijera, quiero comprarme una moto 1200, y uno nunca la ha visto, pero cuando usted llegó, la vio, se enamoró de ella, y una vez sale, uy, mira una 1200, mira una 1200. Me explico, cuando llega un amigo a la iglesia y empiezo a oír que el baile que nosotros no bailamos. Señor, que los cristianos no bailamos, no tomamos trago, tomamos limonada, y uno está tomando gaseosa y me están engordando. ¿Que la gaseosa o la limonada?
Ah, bueno. Y entonces, cuando usted, mire, cuando el amigo llega, está saliendo del pecado, de ese mundo, empieza el Señor a obrar en él, y entonces él empieza a observar. Uy, mire, aquí hay una cerveza, allá hay otra cerveza. ¿Por qué? Porque hay una concupiscencia en donde, en él. Él dice, mire, eso es como cuando usted el médico le dice, si usted toma Coca-Cola se muere. Y usted le da en la boca ganas de qué. Hermano, antes no tomaba Coca-Cola, pero cuando el médico se la prohibió, una Coca-Cola con un pan de yuca, un pan de bono con harto queso a la mano. ¿Por qué? Porque no se le habían ¿qué? Pero el día que el médico le dice, si se toma eso, le hace daño, no sabe la boca Coca-Cola. Eso se llama la concupiscencia, ese deseo que hay en nosotros de llevar la contraria. Entonces el amigo está viniendo al culto y preciso lo cogió San Pedro. Y va en el carro, en la moto, y él dice, yo ahora estoy yendo a la iglesia, yo ahora no tomo, pero me sabe la boca cerveza. ¿Pasa? Aquí a alguno de ustedes no le pasó. Y va preciso, y él iba mirando el semáforo cuando hay a la distancia un águila parqueada en una mesa. Y entonces él viene y le cuenta al hermano, venga para acá usted con la belleza, hombre, no está la hermana Irma aquí para que lo miren. No, hombre, que Dios lo tenga en su gloria. Y viene el amigo del hermano y va, hermano, yo ahora que estoy viniendo al culto, me dan unas ganas pochonas. Y el hermano va, no, mijo, el diablo. Eso es que el diablo mire, cuando usted le pase, se diga diablo hamburgoso, cochino, sin vergüenza. Ya somos todos. Todos echándole la culpa al diablo. Hermano, ¿cuál diablo? Hay un deseo en usted y eso no es, mire, el diablo a veces anda comiendo tacos en China. No le comería ratón. Por allá. Y nosotros pensando en el diablo. Y resulta de que a nosotros desde pequeñitos nos metieron la idea que el diablo es más poderoso que nosotros. ¿O no? Es más, nos metieron un coco. ¿Se acuerdan ustedes que nos metieron que si usted se levanta a medianoche y se mete al cuarto de nosotros, le sale el coco que está debajo de la cama? No, ay, Dios mío. Y si se porta mal, se lo lleva el diablo. Y nos vendieron un diablo con un trincho así. Y uno llegaba y miraba un tenedor que quedaba a la sombra en la noche. Así es. Y traemos una concepción desde pequeñitos de un diablo que viene y ¡ja! Hermano, y la Biblia enseña un diablo que está vencido. La Biblia enseña un diablo que está derrotado. La Biblia enseña que hay uno que lo venció y que usted y yo tenemos hoy victoria en el nombre de Jesús. Y si por si acaso él le llegara a aparecer, qué miedo, dijo alguien por ahí. Si usted tiene palabras de Dios en su vida, no se preocupe. Y yo vuelvo y digo, deje de estar echando la culpa al diablo. Hay hermanos que, o jóvenes por ahí que ven a una muchacha así pasar, rin. Dios mío, el diablo. Pastor, ayúdenme, ahí va el diablo. O al diablo, es una muchacha. No hay unas que ven un hombre así con 5 metros de elegante. El diablo, pastor, me lleva. O él me lleva. Diga gloria a Dios. No, diga gloria a Dios de verdad, con ganas. Aquí está el Señor. Y al mismo Jesús, a él lo tentó el diablo. Y mira, a mí me llama la atención que el Señor hubiera podido decirle, ¡ah! Satanás sinvergüenza, usted que viene, se va. ¡Ya!
fíjese que el Señor, ¿con qué lo venció? Vamos a Mateo capítulo 4, verso 3. Mire, hay gente a veces que pelea con el diablo. Gente que le tiene miedo a las brujas. Pero no digan amén, porque entonces queda señalado. San Mateo 4, 3. Y hay a veces más fe. ¿Me está escuchando? Hay más fe en lo que dicen que hace el enemigo que en lo que dice la palabra de Dios. Pastor, es que yo creo que me tienen trabajado. ¿Cuál trabajará? Luego el ángel de Jehová no acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Que pastor, pero es que ellos pueden ir y ponerle el huesito y ponerle, pero usted tiene que tener una confianza en la palabra de Dios. Y eso es lo que usted tiene que predicarle a la gente. Llegué a Fortalecilla, mi esposa quedó embarazada, tuvo una niña bonita parecida al papá. Gracias, para eso es la junta local, para que ayuden, para la iglesia, ayúdenme a la gloria. No, para eso tiene junta local, porque siento que la niña es bonita parecida al papá. Gloria a Dios. Oiga, escúcheme bien. Y viene una vecina y me dice una mañana: pastor, yo estoy muy asustada. ¿Cómo así? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pastor, es que yo salgo todos los días a las 5 de la mañana para trabajar a Neiva y la bruja está ahí escondida detrás de ese árbol que hay frente a la ventana de la casa de usted. Usted ya bautizó la niña. No, señora. No, pastor, la bruja se le va a llevar la niña. Muy tan linda la niña. Entonces yo le dije: vecina, si quiere pase con tiempito y yo le explico. Y sí, esa tarde ella llegó como a las 5 o 6 de la tarde, rapidito. Pastor, ¿cómo va? ¿Cómo está la niña? No le he hecho nada. No, vecina, tranquila, siempre. Y cogí la Biblia y le dije: es que la Biblia dice esto y esto. Lo primero, no bautizo a la niña por esto y por esto. Y segundo, la protección de nosotros según la Biblia es esta. Y como a la media hora me dijo: ay, pastor, yo preocupado por usted, y ustedes están más tranquilos que nosotros. Ustedes están más seguros que nosotros. A ustedes esa bruja no los toca. Ella, reconociéndolo. Y a veces hay hermanos: ay, no presentó el niño rápido y viene el duende. Y que tiene que ponerle la manillita, Padre bendito, y bendígale la manilla en el nombre de Jesús. No, ¿cuál bendígale la manilla? Ponga fe en la palabra de Dios. ¡Aleluya! Miren lo que dice el texto: y vino a él el tentador. Todos los que tienen hambre, den fuerte. Y vino a él el tentador y le dijo: ¿Y qué le dijo el Señor? Listo, mijo, ya le hago pan con chocolate. A ver. Y respondió y dijo: ¿y qué quiere decir eso que está escrito? Que es que la palabra de Dios. ¿Qué le dijo? Escrito está. No sobre pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Voy al 10 para que te rinda, porque ya me di cuenta que tienen hambre. No estar ayunando desde las 5 de la mañana es muy saludable. No es que ahorita salga a comerse un plato de frijoles después del ayuno. ¿Cuáles? Ay, usted sí le da con ese sancocho, ¿no? Señor te sane. A ver, vamos al verso 10. ¿Alguien está conmigo? ¿Todos conmigo? Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás. Pare ahí. Vete, Satanás. Con decirle vete, Satanás tenía que irse, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Y yo le voy a decir algo, espero que siquiera uno diga amén. Él es Dios del diablo, porque el diablo le hace caso a Él. Pero me llama la atención que hubiéramos decirle: vete, Satanás.
y Satanás se hubiera ido, pero me gusta lo que le dijo. ¿Por qué? ¿Cuál es la espada para enfrentar al diablo? Cuando usted tiene esa palabra de Dios en su vida, usted está más tranquilo. Usted está más confiado. El problema es que no la leemos. Se acabaron los amenes en la iglesia. Amén. Levanten la mano los que se han leído toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Entonces de Apocalipsis a Génesis. Bueno, hay que leer, díganle al que tiene al lado, hay que leer Biblia. Uno encuentra a veces unas vidas achiladitas. Ay, Padre mío, y hay gente, usted me va a perdonar lo que le voy a decir. Díganle al que tiene al lado, perdónenlo, él es así, díganle así. Perdónenlo, él es así. Y usted responda, ya los toca. Porque llega a venir el Señor y usted enojó conmigo, pues que quiera. No, que me perdone. Hermano, hay gente que anda con fe prestada. ¿Sí le escuchó eso? Ay, no es que yo estoy, no, tranquilo, confío. ¿Verdad usted cree que Dios puede hacer eso? Sí, yo digo, ay, tan chévere sus oraciones. Estoy tranquilo porque Él cree. Pero qué bueno que no sea solamente Él el que lo crea, sino que usted, al alimentar la fe con la palabra, usted pueda también creerlo. Necesitamos leer la Biblia. Pastor, es que yo no salgo a ese evangelismo porque yo me voy para evangelizar, me sale un trinitario, pastor, y él con tres y yo con uno, y uno que le dice. ¿Ah? Y yo ¿qué le digo? Y él, es más, él trae la Biblia y yo que me quedo. No, hay gente que le pierde las gafas. Y no las tienen puestas, las dejaron guardadas en la Biblia. ¿Y dónde están las gafas? Mire, perdónenme que yo lo diga así, pero estamos hablando de que hay que cumplir una misión. Y nosotros necesitamos ser predicadores de la palabra, pero yo no puedo darle lo que no tengo. Amén. Mire, eso lo dijo Jesús. Yo lo voy a buscar en la Biblia para que usted lo busque y lo lea, por favor. San Juan capítulo 3, el verso 11. San Juan capítulo 3, el verso número 11. Les tengo buenas noticias, todos los restaurantes están cerrados. Entonces, procura ir al almuerzo a la casa. Uy, hermano, algo bueno el almuerzo allá ahorita. Se ahorró la invitación. San Juan 3:11. Y si las otras hermanas no dijeron nada. Pastor nos dañó el plan. ¿Alguien lo lee conmigo? Oh, de cierto, digo que lo que sabemos, diga, vuélvele a ese pedacito, que lo que sabemos y lo que hemos visto y no recibir nuestro testimonio. ¿Quién está diciendo eso? Jesús. Jesús es, o sea, yo no puedo hablar algo que no. Nosotros hemos malinterpretado un texto bíblico, si alguien me lo busca por ahí, que dice que no tengan miedo cuando allá hay de dar razón ante los principales, porque el Espíritu Santo recordará todas las cosas. Si alguien me lo busca, yo le agradezco, porque no me acuerdo la cita exactamente, sé el texto y el contexto. Él nos recordará todas las cosas. Y hemos malinterpretado ese texto. Porque hay gente que quiere predicar sin leer la Biblia.
Y entonces dicen, pastor, no se preocupe, uno no tiene que leer tanto la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el texto bíblico dice que Él, cuando tengamos que dar razón de Él nos recordará todas las cosas. Y yo le pregunto, ¿qué es recordar? Ayúdenme ustedes que saben inglés. ¿Qué es recordar? Traer a la memoria algo que he estudiado, que he repasado y que en algún momento lo necesito y a la memoria. Una cosa es recordar y otra cosa es revelar. La gente quiere que Dios le revele la palabra para decírsela a otro, pero no le gusta leerla. San Juan 14:26. A ver, Alejo, póngalo ahí, San Juan 14:26. Oiga, no, pero hay otro que dice que cuando tengamos que dar cuentas, que se me bloqueó esa cita ahora, Él os recordará y os dirá o nos enseñará lo que debéis decir, algo así. Pero dice os recordará. Cuando esté frente a los magistrados. Eso nos dará palabra. Eso, entonces la gente quiere que le fluya así y resulta que es recordar lo que nosotros ya hemos aprendido. Levanten la mano aquí los que quieren ganar almas. Amén. ¿Y con qué las ganamos? Con la palabra. Hermano, la gente cuentos. Lucas 12:11, mire a ver. Cuentos, la gente se los sabe, refranes, la gente se los sabe. Lo que la gente necesita es que en medio del diálogo que usted y yo tengamos con ellos, le metamos palabra de Dios. ¿Está conmigo? A mí me encanta la estructura del primer mensaje del libro de los Hechos. Bueno, vamos a Hechos, vamos a hacerle porque no acabamos hoy y la iglesia tiene hambre. Bueno, no 11, no 5, 6. Lucas, Hechos capítulo 2, rápidamente. El apóstol Pedro, Hechos 2. Póngalo ahí desde el verso número 16. El primer mensaje apostólico, la primera enseñanza apostólica estaba basada en qué? Alguien que me diga en qué basó el apóstol Pedro su primera enseñanza. ¿En qué lo basó? En la profecía. ¿Y la profecía es qué? La palabra. Observe que para él ellos estaban hablando en lenguas y estaban alboroto, y unos decían están borrachos, otros decían están llenos de mosto, otros están locos, y él se paró y él dijo, lea conmigo, mas esto es lo dicho por el profeta, ¿qué usó? La palabra. Y ellos sabían que eso estaba en Joel. Entonces él toma la palabra y empieza a explicarles a través de qué? De la palabra. Luego, más adelante, capítulo número 2, el verso 25. Porque David dice de él, ¿qué está usando Pedro? ¿Qué está usando Pedro? La palabra. Está tomando ¿qué? Los salmos. Entonces nosotros podemos observar que desde el principio de la predicación del evangelio se ha hecho basado en ¿qué? En la misma palabra de Dios. Por eso cuando Pedro terminó el mensaje, ¿cuántos se arrepintieron? Como 3,000 personas. Sencillo, porque yo el mensaje de Pedro lo veo un mensaje muy sencillo, pero basado en ¿qué? En la palabra. ¿Qué necesitamos predicar? La palabra. Pero para predicarla debemos ¿qué? Leerla, conocerla. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Seguro que tiene 66. Y el primer libro de la Biblia se llama. ¿Y el último? No, muy fácil. Alguien que se levante por este día y me dé un texto evangelístico.
evangelístico. Mas el que no creyere, alguien por esta idea que me dé un texto de unicidad. Otro de unicidad, va uno. No, ese ya está. Otro. ¿Y eso está dónde? Primera de Juan 5:20, ¿qué dice? No. Eso está en Timoteo. El 5:20 es, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento. Alguien que me diga un texto del amor de Dios. Que no van a haber conocido a Dios porque Dios es amor, primera de Juan 4:8. Listo. ¿Y allá qué era lo que decía la hermana Sonia? Que porque de tal manera amó Dios al ser humano. Cita bíblica. San Juan 3:16. ¿Y qué pasó cuando Dios amó al mundo? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida. Espere, que a mí me surgió una idea. No, voy a mirar algo aquí. Es que, perdóneme, yo no voy a tomar de ejemplo ese texto, pero es que hace días tenía esa idea. Ahí está. Pónganle todo que la hermana lo dijo como lo hemos dicho muchos de nosotros. Para que todo aquel que en él crea, y bíblicamente no es el que en él crea, sino el que en él cree, que es un presente continuo, no un futuro. Miren las cosas tan sencillas que debemos aprender. Dos textos de arrepentimiento para invitar a arrepentimiento hoy a través de la palabra. Levanta la mano el que me va a dar un texto de arrepentimiento. Levante la mano. Aquí la hermana Fabiola levantó la mano. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad de los nuestros ciudadanos, vivamos en este siglo sobriamente y piadosamente, aguardando la esperanza de la ventura de la salvación y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para crear un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y arrepentimiento. Arrepentimiento. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y arrepentimiento. Estoy pidiendo textos de arrepentimiento. ¿Ah? Arrepentidos y bautistas de cada Aleluya. Jesús para el perdón de los pecados. Es otro que no se ha hecho en los 38. El que creyera y fuera bautizado será salvo, maldito. Arrepentimiento. Es también. Está hecho en Lucas capítulo 2, el verso 47. Otro de arrepentimiento. Estamos invitando a arrepentimiento. Textos de arrepentimiento. ¿Por qué estoy haciendo este ejercicio? Porque aquí estamos en un culto misionero. Y a veces nosotros nos casamos con 2 o 3 textos y a través de esos 2 o 3 textos queremos que ya sucedan las cosas. Pero resulta que necesitamos tener palabra de Dios. ¿Predica a qué? Y lo que nosotros le enseñemos a la gente es lo que le va a hacer efecto a la persona. Que es como espada de 2 filos que traspasa la mente, el corazón, discierne los pensamientos. ¿Qué es lo que tiene ese poder? ¿Alguien que lo diga? Yo quiero invitar a orar porque sé que usted tiene hambre. Ah, no, entonces quédese sentado. Ponga en pie, por favor. Amén. Aleluya, apareció el hermano del rey.
Hoy quiero que le pidamos al Señor algo. Le vamos a pedir al Señor que nos ponga amor por su palabra. Nosotros tenemos personas que tienen 1, 2 y hasta 3 Biblias en la casa y no la leen. Y hay gente que siempre que usted le pide un texto bíblico dice el mismo, porque siempre que ocurre lo mismo pasa igual. ¿No le ha pasado? Ya uno dice, mando algo, ya. Perdóneme, lo pongo de ejemplo. Oye, yo se lo digo, sí. Yo tenía mi texto favorito. ¿Usted sabe cuál era mi texto favorito? Jesús lloró, San Juan 11:35. Es el texto más corto, uno de los textos más cortos que hay en la Biblia. Y me lo aprendí como un lorito. Y a la edad de 13 años, ya cuando estaba todavía más chusco, elegante, tenía menos entradas que ahora, yo dije, ¿por qué lloró Jesús? Y me di una vueltica por San Juan 11 y entendí que Jesús había llorado por Lázaro. Pero yo creo que llevaba por lo menos unos 8 años diciendo, Jesús lloró, San Juan 11:35. Ya, cuando pedían un texto bíblico decían, Jesús lloró. Sí, Jesús lloró, San Juan 11:35. Hermano, pero yo tenía excusa, era un niño lindo y hermoso. Pero yo le voy a decir con cariño, no es tiempo de estar casándonos con un texto bíblico. Ya estamos grandecitos. A ver, digan amén los grandecitos. Es tiempo de que nos preparemos. Es tiempo de que escudriñemos. Es tiempo de que aprendamos palabra de Dios. Porque somos las personas encargadas de anunciarle a otros la palabra de Dios. No sé si alguien quiera venir al altar y decirle, Señor, dame pasión por tu palabra. Yo quiero conocer más tu palabra. Si usted quiere, venga. Hay gente que dice, pastor, es que yo cuando voy a leer la Biblia me da sueño, me da pereza. Es que uno no entiende esos nombres raros. Esos nombres raros le ayudan a hablar mejor, a gesticular mejor, a pronunciar mejor. Todo en la Biblia tiene un propósito, pero necesitamos enamorarnos de la palabra de Dios. Ore conmigo, Señor Jesús de Nazaret. Hay una responsabilidad en nosotros como iglesia y es predicar la palabra. Pero para predicarla debe haber esa pasión primero por estudiarla, por conocerla, por leerla, por meditar en ella, Señor. Y esta iglesia conmigo ora esta mañana y pide, Señor, ese deseo de conocer tu palabra. Porque hay un mundo que nos está necesitando. Y hoy tenemos acceso a esta bendita palabra. Y esta palabra fue la que nos salvó un día, pero es la que ahora debe salvar a otros. Por eso rogamos, Señor, que te glorifiques en nosotros, para bendición nuestra y también para bendición de los que nos rodean. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos.